Principios. Con Pedro Herrero y Almu C. Domper. Venimos a hablar, venimos Vale. En plan rollete amigos, pero que la gente salga como con un poquito de escozor, en plan... Yo lo que pasa ¿Qué es que, es a esto? ver, o sea, como os doblo la edad, lo de ir de colega, yo odiaba al profe colega. Entonces, claro, no sé si puedo hacer de colega vuestro de manera realista. Entonces, lo que sí podemos hacer es hablar de cuestiones que son experiencias universales, por ejemplo. Fenomenal. Que todos hemos pasado. Vale. A ver, por ejemplo, un tema que sea universal, que todo el mundo pueda pasar algo, ¿cuál podría ser? Así, de manera casual. ¿El colegio? ¿La universidad? Sí, No, yo te he preguntado- por yo te- nuestra hipotética ingenuidad, ¿no? No, lo decía. No sé en qué plan me estás saliendo, Pedro. ¿En plan qué? ¿De Yo qué creo te- que está hablando más cosas en plan O sea, relación, atracción o qué. No. ¿A dónde Mira, vas? No, yo no cuando va por llegaba... ahí. Es que hay que aclarar a la gente que nos oye que yo conocí a Almu en el sitio donde estamos, en la Tatiana, y me acuerdo que, claro, me dijo, no, yo soy madre, tal. Yo como vengo siempre con la matraca feminazi y tal, pues es muy habitual que con gente joven te encuentres con chicas y chicos jóvenes, perdón por el término de chica o de chico, pero es que es lo que me sale cuando le saco 20 años a alguien. Y entonces yo vengo con la matraca, tal, Almu viene después, dice, oye, soy muy fan, yo soy feminazi, no sé qué más, y me dice, no, y es que soy madre. Y claro, dije, coño, los retos de la maternidad joven en la mujer que trabaja en el tiempo de hoy, yo seguramente es una de las cosas a las que he dedicado más tiempo a pensar. Sí. Y en la que he dedicado más tiempo a pensar y a hablar sobre ello. Y a decir en el espacio público que creo, y esto algo me corregirá, y no sé si tú también, creo que hay una infrarrepresentación en la conversación pública sobre... O sea, hay unas conversaciones muy centradas sobre si los señoros polla viejas debemos dar 2 besos o no, que es lo último que ha valorado. No me quiero meter en política, pero porque no venimos a eso, ¿no? Pero sí que me parece característico que vosotros habéis vivido en un mundo donde se ha politizado la vida sexual, ¿no? Yo no viví en ese mundo, ¿no? Y eso que, bueno, pues igual es una demanda de la sociedad, lo dudo mucho, pero quizás es una demanda de la sociedad, ha ocupado un espacio central en la conversación pública entre hombres y mujeres, y otros elementos que son absolutamente ciertos y no opinables, ¿no? Por ejemplo, que vivimos actualmente en una crisis de emparejamiento histórica. No de matrimonios, que los matrimonios llevan Capa planeando, caída, efectivamente, en décadas. sino una crisis de emparejamiento. Y claro, yo ahí digo, oye, o sea, yo sí creo que entre hombres y mujeres jóvenes, y aquí ya me tengo que escucharos porque si no me resulta muy complejo, porque toco de oído, ha tenido un impacto negativo esa politización del discurso político, esa politización o ideologización del afecto entre hombres y mujeres. O sea, yo creo que hoy el afecto es más difícil. Es más difícil porque la política o las responsabilidades públicas se lo han puesto más difícil. Y por muchísimas más cosas. No sé. Sí. Claro, Sí. pero ese Sí, pero elemento... no, esto que dices, que hemos llegado al mismo dato, encuesta de fecundidad 2018 del INE. Sí. Claro, la primera razón que arguyen las mujeres para retrasar la maternidad es que no tienen una pareja estable o adecuada. La primera. No Muy encuentro por, muy por delante. La frase es bonita, pero dicen, no encuentro una pareja adecuada para ello. Claro. No encuentro... Es que la frase es Entonces, súper- la crisis de la maternidad viene de antes, ¿no? O sea, viene de lo que tú dices, de las relaciones, de los vínculos. de En la el fondo, pareja. claro. O sea, dentro el tema de los vínculos es dentro de lo que se enmarca a principios. O sea, esa defensa de qué son los vínculos y cómo se han degenerado. O sea, de hecho, este tema también me parece importante traer a colación. La estrategia de Ayuso de natalidad, 2022-2026, hicieron un estudio demoscópico y demás,
y te dicen que un 55% de las mujeres que afirman, o sea, como una de las barreras a la paternidad, es la falta de corresponsabilidad de la pareja en torno al hecho de ser madre. O sea, la sensación de decir, este tío, mi pareja o quien sea, se va a hacer responsable, al igual que yo, va a sufrir las mismas barreras o por lo menos va a intentar sacrificar lo mismo que yo voy a sacrificar. O entregar, porque sacrificar no sé si es la mejor palabra. Claro, pero vosotros lo tomáis como una realidad dada, ¿no? Oye, cuando nosotros le preguntábamos a las mujeres o le preguntamos a las chicas que... No las que no desean ser madres, sino las que desean ser madres. O sea, quitemos... Oye, que hay personas que no quieren. Perfecto, no. Las que desean. Las que desean y no pueden. O las que desean y no encuentran. O las que desean y se meten una serie de elementos dentro de esa decisión, ¿no? La decisión de maternidad, que para mí es un elemento mucho más útil, un contenedor, para intentar comprender un proceso. O sea, ¿por qué una persona decide continuar con una maternidad? O emprender, ¿no? Es decir, si nosotros cogemos esa decisión y la intentamos descomponer aquí en ciencia política multifactorialmente, ¿no? Diríamos, oye, ¿qué elementos entendemos que dialogan con esa decisión? Y vamos al lugar más extremo. Vamos al lugar en donde una mujer decide que interrumpe, no me gusta la expresión, pero bueno, que dice que no va a continuar y que va a acudir a un servicio médico a paralizar ese embarazo. La soledad es el elemento central. O sea, dentro de esa composición, lo que entendemos es que la soledad es el elemento central. Es decir, ahí también podríamos hablar, ¿no?, de si existe o no gente que toma esa decisión acompañado por una situación de vulnerabilidad económica o una situación de vulnerabilidad en el hogar. Muy pocas veces se habla de si alguien va al médico a tomar esa decisión porque dice que puede ser un sujeto de violencia de género si no lo pierde. O sea, no sé si me explico. Siempre contamos la peli al revés. Es, no, el padre o el marido o el novio que obligan a la mujer, ¿no?, a tenerlo. A seguir adelante, teóricamente. Pero nunca contamos historias que son reales y que sabemos que suceden, donde en realidad el reflejo es especular. No, es lo contrario. Es el novio el que le dice a la chica, o lo pierdes o te dejo. Claro. O sea, si la secretaria de Estado está diciendo que dar 2 besos es una agresión sexual, me permito deducir que también calificaría esa situación como violencia de género. Y sin embargo, no tenemos, y esto es muy llamativo, porque no tenemos herramientas demoscópicas o sociológicas que nos permitan, fíjate que anda que no hay dinero para hacer en los últimos 5 años encuestas, ¿no?, o preguntas, y no conseguimos acercarnos a esa realidad y conocerla, ¿no? Preguntar. Oiga, pero es que hay preguntas motivos que no compensa hacer. ¿Por qué? Bueno, es que el aborto es un tema absolutamente tabú. Pero fíjate, tú lo has descrito como aborto. Yo, para mí, o sea, si yo quiero cambiar la manera en la que nos acercamos a esto, y tengo que decir que tengo siempre una discrepancia fuerte en la manera de aproximarse a ello cuando hablo con personas que de alguna manera heredan la trayectoria narrativa de las asociaciones que se vinculan a lo provida o al derecho a la vida, llámalo como quieras, ¿no? Que es que la visión es esencialmente... Hay excepciones, absolutamente meritorias, de las que yo he aprendido mucho y con las que he colaborado. Pero es el concepto de la restricción, que viene del concepto de la restricción también jurídica, ¿no? Es decir, hay una especie de diálogo sobre aquí lo que hay que hacer es en el Código Civil o Código Penal hacer esto o lo otro, que puede ser que sea un punto de llegada. O sea, no sé si me explico. Sí. Pero entre que llegamos a ese punto y no, ¿vale? Digo, yo no le pediría nunca renunciar a nadie a esa voluntad de decir, no, yo quiero que esto se prohíba en el Código Civil y que esté así recogido, como ha estado recogido a lo largo de muchos siglos. Digo que no, que tampoco hay
hacer como que, oye, esta ha sido la situación por defecto durante muchas décadas. No podemos omitir eso. Entre que suceda eso, lo que sí creo que es muy producente, y yo me he encontrado hablando incluso con personas que son... que dicen, vale, siempre lo resumo en estas dos frases. ¿Existe a día de hoy una mayoría social en España dispuesta a señalar como un delito que una mujer acuda a un servicio de interrupción del embarazo? Y yo digo que no. No existe. Ahora bien, le preguntamos a la misma gente si creen que en España se producen 90.000 abortos al año y si en sus corazones sienten que esa cifra es demasiados, y te dicen que sí. Luego ya llegarán ellos, o sea, ya les tendrás que acompañar a pensar por qué creen que son demasiados, que no reconocen un bien en ello. No sé si me explico. Pero es que hay aproximaciones a este tema que son las que nos salen. La aproximación vivencial, la científica. Estamos siempre desde el plano jurídico, ¿hasta cuándo, no? Prohibir o dejar. La aproximación política es al final el aborto es un tema, es una herramienta que sirve, ¿no? Y da votos, y todavía. Y lo veremos. Esto claro y que polariza. Sí. En fin. Pero esa polarización, vosotras, que sois otra generación... O sea, yo siempre pienso mucho en... O sea, ¿cómo puedes convivir con una comunidad moral? ¿Cómo puedes convivir en comunidad cuando hay una situación que te parece abiertamente... O sea, por ejemplo, hubo personas que convivieron con el esclavismo durante siglos. Sí, sí. Y sentían un shock moral ante el hecho de decir, oye, yo no puedo convivir con esto, ¿no? La cuestión es que a día de hoy yo creo que se estableció por parte... Quizá mi generación fue la que os legó un campo de discurso público absolutamente inclinado y muy poco preparado, de manera sorprendente, a que podáis avanzar algunas ideas, por ejemplo, sobre la destrucción sentimental de los jóvenes, que es una cosa absolutamente evidente y que se vincula a la cuestión de la decisión de maternidad de una manera... lo hemos visto ahí, ¿no? Es decir, oye, cuando tú abres eso y ves que la mayor parte de la gente que no ha podido tener hijos deseándolo, las mujeres, dicen, no tengo una pareja adecuada para ello, cuando vemos que en esos 90.000 abortos hay una parte esencial como motivo, o sea, como lo que es la soledad, la sensación de desamparo social, y sorprendentemente es muy evidente que quizás los que estamos hablando en esta conversación tenemos razón. O sea, el bien dónde estaría, en acompañar mejor, ¿no?, a esa gente. Y sin embargo no surge como conclusión lógica. Yo, como decía Almu, sí que creo que también hay más factores que entran. O sea, la cuestión profesional, de desarrollo profesional y el ímpetu que existe dentro de la sociedad para que los jóvenes se desarrollen profesionalmente, sean los mejores, estén en unas jornadas laborales que no tienen ningún sentido. Y sobre todo a la mujer. O sea, yo por lo menos yo hablo desde mi experiencia. O sea, yo trabajo en empresa privada. Y en empresa privada sí que tienes que tener el plan concebido. O sea, yo digo, yo sé que quiero ser madre, ¿no? Y yo tengo un novio con el cual me gustaría en el futuro formar una familia, ¿no? Y tengo que estar pensando en plano temporal, 5 o 10 años, qué desarrollo tengo que conseguir, cuál no, hasta dónde me voy a llegar, ¿no? O sea, y entonces surgen todas esas renuncias que también, lógicamente, son muchísimo más duras si estás solo, si no tienes una pareja que también entiende que eso es un proyecto conjunto, ¿no? Y creo que este es un melón también que ha hecho que ese discurso político y que toda esa idea o noción dentro de la maternidad y esa visión negativa, reconozcámoslo, cale. Fíjate, yo creo que has apuntado una cosa muy buena, que es la sustitución por parte del mercado en la declaración de lo que entendemos como los modelos de vida buenos. Sí. O sea, a mí es una cosa que me vuelve loco, porque esto ha pasado incluso en la izquierda. O sea, incluso se supone que la izquierda, que muestra una especie de escepticismo ante el capitalismo y demás, ha asumido de hoz y coz que la emancipación de la mujer pasa esencialmente por asumir de manera turboacelerada los postulados de que la única manera de conseguir dignidad en la mujer es acabar siendo socia de despacho. Claro, ser socia de despacho es una vida de mierda, objetivamente.
Digo, yo no, digo, o sea, medida en mis términos. ¿Vale? Sí, yo no soy socia de Despacho, no te preocupes. Acabar alcoholizado, consumiendo drogas en servicios de prostitución, con unos hijos adolescentes que ni siquiera sienten aprecio por su padre, pero con una cantidad abrumadora de dinero, que no digo que todos los socios sean así, pero bueno, es una... cuando uno está constantemente haciéndolo, cuando uno está constantemente empujando su carrera profesional por encima de la familia también contesta. Lógico. No sé si me explico. Perfectamente. Esto, que en el caso de esos hombres que se habían agudizado en la competición, que no necesitaban cuidar, digo, porque para mí cuidar es una necesidad, o sea, yo necesito ver a mis hijos. No es que mis hijos me necesitan a mí, ¿vale? Digo, o sea, a efectos de salud mental, de estar bien, incluso de trabajar bien, sí. Yo necesito llegar a casa sin que mis hijos estén dormidos. Y como lo haga durante 3 días ya me acabo llegando de mala leche. Y esto, lo raro es que no los hombres habían renunciado a esa parte del privilegio, que yo creo que cuidar es un privilegio, no es una renuncia. A mí lo que más me da en mi vida es mis hijos, o sea, mucho más que mis proyectos profesionales. Sí. Entonces, lo llamativo de todo esto es que a las mujeres que históricamente siempre habían sentido un compromiso, bueno, que viene de la propia realidad biológica que os conecta con la maternidad, que de repente aquí tenéis como un brazo que os sale y que de repente es una persona, o sea, es decir, no, pero que esa evidencia, ¿no? Es decir, no es racional, es simplemente una realidad, es como que tengo cabeza, o sea, oye, que vosotras tenéis una conexión. Tenéis el privilegio de tener una conexión que no requiere ser pensada. Sí, pero ahora no es un privilegio. Ahora siempre lo vemos desde el marco de la renuncia, ¿no? Entonces... ¿Pero de la renuncia a qué? De la renuncia a todo lo que puede ser. Aquí en nuestra generación millennial o generación Z, claro, es que creces con todas las posibilidades abiertas. Antes la maternidad debía ser como... el camino, ¿no? O sea, es decir, no había otro. Entonces, de alguna manera, entiendo que antes se idealizara. No creo que... Ahora es todo lo contrario. No bueno, creo... al menos es lo que yo me he encontrado. No, no sé si estarás de acuerdo. Sí. O sea, permitidme impugnarte una parte inicial que es la de... Antes la gente lo asumía, ¿no? Ajo y agua. Y yo tengo que reconocer que mi experiencia personal me dice, la experiencia que me ha hecho entrar en contacto con situaciones de dolor o de cuidado es que aquellas personas que alcanzan el propósito último de la existencia, que para mí es cuidar al otro, en sus diferentes formas, joder, están acojonantemente realizados. Pero totalmente. Vivir para otro. Yo no sé, vivir para otro. Yo no sé cómo estoy en explicarlo. ese equipo, yo estoy en ese equipo, pero que ahora hay mucho miedo a lanzarse a eso. Porque cada vez cuidamos menos, cada vez hay menos vínculos. Claro, es que la separación de la enfermedad... ¿Cómo te defines en público? ¿Por el trabajo? Yo como padre. En general, ya ¿Qué eres? digo, ¿Qué eres? ¿cuál es la ahora mismo tendencia? soy periodista. Exacto. Soy director de asuntos públicos. Exacto. Encima, cuando no tienes una profesión que sea tan difícil de explicar como la mía, es que es muy complicado. O sea, y luego, perdón, mínimo apunte. O sea, yo cuando cuento mis planes, Almu lo podrá contar mejor, ¿no? Porque ella sí que es madre, yo todavía no. Almu es madre de 4 hijos, o sea que para lo que nos incumbe aquí creo que no hay mejor figura, ¿no? Pero... Pocos me parecen. Dame tiempo. No. Carrera. No, pero claro, yo digo, pues yo quiero ser madre joven. O sea, a mí me gustaría formar una familia joven. No sé en cuántos años, ¿no? Y me dicen... Y literalmente el discurso de la sociedad es, ¿pero qué haces? O sea, todo lo que te vas a perder... Todo lo que te vas a perder, ¿tú estás dispuesta realmente a hacer esa renuncia? Es que, y yo creo que tiene que ver desde el prisma individualista desde el que se mira todo. O sea, nosotros vemos, y aquí hemos coincidido en que en el fondo la máxima realización es vivir para el otro, y ahora en la sociedad lo que se dicen es vivir para ti y lo que tú quieras siempre. Pero fíjate la paradoja. Yo lo que parto de la experiencia es, oye, nosotros tenemos un privilegio respecto a generaciones anteriores que hoy que es el carácter electivo de nuestras decisiones. A ti, afortunadamente, si mañana no te apeteciera ser madre, nadie te va a juzgar. Es maravilloso poder elegir. Y esa libertad... Salirte del carril. Vale, y esa libertad es algo que nos pone ante un problema muy complicado, que es
que ahora tenemos que asumir la responsabilidad de nuestras propias decisiones. Y entonces, normalmente, tú lo que harías, en mi caso con mis hijos, que a los que les deseo el bien, y por lo tanto nadie puede creer que hago esto por joderles, ¿no? Les trataré de dar las mejores herramientas para que tomen las mejores decisiones, porque yo sé que con la porra no los voy a convencer, ¿vale? Y no voy a poder decir, vergüenza. No, vas a tener que ser adulto y responsable de tus propias decisiones. Así que, oye, pues voy a coger y voy a pensar dentro de ese marco, dentro del marco del que la sociedad ya no acompaña en la prescripción de determinados modelos, y voy a medir qué personas declaran ser más felices en Europa. ¿Qué personas declaran ser más felices en Europa? Ya, pero ¿crees que la gente toma las decisiones en plan, voy a mirar los estudios, a ver qué personas... Pero si, muchas veces que yo no tengo hijos por una decisión instrumental, pero cuando tú estás hablando de plan, de explicar y demás, yo digo, oye, mira, Manolín, vamos a hacer una cosa. Sí. Vamos a pedir... Tú me dices que yo estoy renunciando y que me voy a amargar la vida. Oye, mira, vamos a hacer una cosa. Voy a medir la gente que declara... Digo, porque esto siempre, claro, es tan subjetivo que es decir, no te voy a decir, yo previamente voy a dejar que sean ellos los que se autoasignen, de toda Europa. Y les pregunto, oye, ¿quiénes son los más felices? Y dices tú, casados. Sí. De manera estable. Casados. De manera estable. Con hijos. Donde en la pareja hay una distribución y uno de sus miembros trabaja jornada continua y otro dialoga con una actividad laboral reducida. Y yo te digo, la mujer. Bueno, sí, la mujer, pero puede ser el paisano. Yo tengo dentro de mi grupo de amigos, y me parece un crack, un paisano que dijo, oye, ella gana más, yo gano menos, y encima me encantan los críos, con lo cual, como un capitán general de todos los ejércitos. O sea, quiero decir, que yo no asigno que eso tenga que ser un destino de las mujeres. Tampoco lo creo, ¿eh? Es verdad, fenomenal. Pedro, no entremos en ese tema que es otro. Claro, no, pero lo que digo es que, o sea, al que te diga, oye, que las renuncias, el tal, y digo, oye, mira, yo no sé las renuncias. Lo que sé es que cuando clasifico eso, la gente que se empareja más tarde y que forma hogares con menos vínculos, es decir, los vínculos sólidos se establecen alrededor de los cuidados. Esto, sí. O sea, no es lo mismo establecer un hogar bajo la idea de que todos los días te vas a ir de fiesta, que todo lo que buscas son compañeros de piso agradables con los que salir, a cuando tú lo que entiendes y que la vida se parece mucho más a subir al Everest que a ir a una discoteca. Y que lo que buscas es un cierto carácter moral y sobre todo una cierta serenidad y compromiso ante la adversidad, ¿no? Ante la enfermedad de un crío al que hay que llevar urgencias. Entonces, claro, esa especie de... Es verdad, y os compro totalmente que esa especie de diálogo sobre el carácter moral de las personas y en qué consiste de verdad la vida, porque la vida es muy dura. O sea, es maravillosa, es fascinante, es acojonante, pero es muy dura, es muy exigente, como todo lo que merece la pena. Claro, me encuentro con esa idea de es que te vas a perder. Y yo pienso, ¿pero que te vas a perder? ¿El qué? ¿El viaje a Tailandia? No voy a escribir la novela de ciencia ficción que llevo toda la puta vida pensando que voy a hacer, que no voy a ser ya, ¿no?, las mujeres a las que no voy a besar. Si es verdad, claro que lo entiendo. Perder la libertad sexual del mundo contemporáneo. Eso es para un paisano y es... Sí. Perdón, o sea que... Pero entenderás por qué a Ana le dicen que es... O sea, le miran con extrañeza de ¿cómo? O sea, ¿quieres ser madre joven en algún momento? O sea, 8 de cada 10 mujeres de entre 25 y 29 años no tienen hijos. Por supuesto que no tienen hijos. Por eso quiero decir, ahí está la cara de... Claro, bueno, es que a mí cuando me ven, siempre digo, ¿no? Cuando me ven con la furgoneta que tengo ya, ¿vale? Que tengo 4 hijos. O sea, el primero 4 años, el segundo tiene 2 años y como la vida es muy divertida, gemelos he tenido de tercero, entonces ya me plantan 4. Cuando me ven con la furgoneta con cara de 30 años, lo primero que piensan es
está camperizada. O sea, que está camperizada y viaja por España, se va a Asturias, tal, a hacer surf, ¿no? Entonces, se entiende que se piensa así. Es lógico, porque tú vas por las calles de España y no hay gente de 30 años con un hijo. No la hay. Hay un 20%. Vale, pero entonces de la pregunta sería, volviendo al origen, ¿no? Sabemos, hemos tocado el tema de la decisión de la maternidad. Claro, aquí se acredita mucho y muchas veces que es una decisión trascendental sobre el propósito de la vida, que es rígida. ¿Cómo que la vida es rígida? No. ¿Quieres decir como que tiene que conllevar 100% un sacrificio o qué? Primero, a mí no me gusta hablar en términos de sacrificio. Sí, ¿vale? de renuncia. O... El mundo contemporáneo se lleva mal con los elementos inmóviles, ¿vale? Claro, y esto es me caso porque para me toda puedo la vida. descasar, ¿no? Sí. Esto es mucho más que un tatuaje. Claro. Entonces, fíjate que hay un momento determinado, en mi generación ya empieza a suceder, la boda no es la boda es el piso, es la hipoteca. Porque en la mente distorsionada de aquellos jóvenes de los que yo formaba parte, la boda era una fiesta y la hipoteca era lo sólido, lo robusto. Era lo que es, lo que te ataba, el matrimonio, ¿no? la hipoteca. El matrimonio es la hipoteca, ¿no? Y yo con el pasar de los tiempos, habiendo celebrado mi propia boda y con cada vez más conciencia de lo que son los ritos simbólicos, o sea, ¿qué función simbólica tienen los ritos en la transición de una persona hacia la madurez, ¿no? Yo creo que la renuncia en el espacio público del periodo de la madurez, o sea, de la celebración de la madurez, como una especie de celebración también de la estabilidad y de lo que no es líquido, de todo lo que es sólido, de lo que es robusto, ¿no? De lo que aguanta durante la tormenta, creo que es un elemento básico de una de las evaporaciones culturales, porque aquí hay una parte muy importante que no hemos tocado, afortunadamente, que es que la gente dice, son problemas materiales. No. Hay una transvaloración, que diría Nietzsche, hay un cambio de valores profundo. Y, por ejemplo, el rito de paso a la madurez, es decir, en el momento en el que a mí se me reconoce como una persona en la que se puede confiar, es el momento en el que yo emito un juramento en público, en el que yo juro algo, que contra todo pronóstico, la alianza, el compromiso que me une a Lucía, se va a mantener. Aunque tenga dudas, aunque pasemos las de Caín, aunque nos vengan maldadas, aunque de repente los dos queramos disolver aquello, vamos a mirarnos y vamos a decir, no, es que nosotros hemos jurado, nos hemos comprometido al hecho de hacer algo, de crear algo que es sólido en un mundo donde todo se mueve. Y esa vocación de crear algo sólido en un mundo en el que todo se mueve, además se transmite como confianza hacia los hijos, o de los hijos hacia los padres. Es decir, mis hijos viven en un mundo donde la palabra de sus padres crea realidades sólidas. Y eso, que forma parte de lo que es la diferencia entre un joven y un hombre adulto, es que el joven solo es responsable de sí mismo. Él no expresa nunca nada que sea un compromiso fuera de sí. ¿Cuándo una persona abandona la juventud? Y claro, aquí es donde viene mi descripción. ¿Pero cuándo abandonamos la juventud ahora? ¿Cuándo? En esta definición... En el momento en el que asumes responsabilidad por un otro que va más allá de ti. Y por lo tanto, tu jerarquía, tu principio de jerarquía de pues hoy no voy al cole, o hoy me salgo de copas, o hoy no sé qué, dices, no, pero no porque he creado algo, no porque hemos creado algo que va más allá de nosotros mismos. Claro. Esto lo intento explicar siempre un poco con la imagen de Notre Dame. Si yo a ti te doy Notre Dame, la compras, ¿vale? O sea, imagínate que eres una millonaria francesa y dices, oye, se me pone en la punta del pie comprar Notre Dame. 1.500 millones de euros. Tú puedes venderlo, o hacer un solar, o hacer un centro comercial. No sé, bueno, en principio la ley no te dejaría, pero en un mundo hipotético, aunque la ley te dejara, tú no puedes. No puedes, ¿por qué? Porque la idea de esto es mío y hago lo que quiero con ello no es real. O sea, no es real.
puede ser en el derecho positivo, en el mundo de la ley o en el mundo de los jóvenes. Esto es mío y hago lo que quiera con él. Pero en un mundo donde tú entiendes que hay otros y que son reales e importan, hay, por ejemplo, ahora un libro, por cierto, tengo que decir que los feminazis estamos viendo un reborn, un nuevo amanecer, porque está habiendo una producción nueva, sobre todo en la órbita anglosajona, que pone en la picota muchas de las cosas que estáis comentando aquí. Por ejemplo, hay un libro que se llama el Two Parents Privilege, el privilegio de los dos padres, que dice una obviedad, que sabemos todos, que es que darle a tus hijos un hogar con dos padres sensatamente imperfecto, como diría Gregorio Luri, es lo mejor que puedes hacer por ellos, mucho más que llevarlos a estudiar a la Universidad de Kent, que el Erasmus, las clases de tenis, la piscina o su madre. Mira... Pero ¿cuánto nos cuesta decir que algo de entre todas las opciones, de las 100.000 películas de Netflix que tenemos, que algo se acerca a lo mejor? O sea, es decir, ya solo decir que tal vez es mejor tener un padre, una madre, dos padres, esto ya... No, o sea, no hay ninguna duda. O sea, esto ya... A ver, es juez para nosotros. o sea, a ver, Para yo no nosotros. creo... ¿Perdón? Para nosotros no hay ninguna duda. No, vamos a ver, o sea, no, aquí tú puedes medir la realidad de diferentes maneras. Tú puedes medir la realidad desde la visión romántica, poética, a la que yo le aplico el componente simbólico. Creo que es mejor vivir entre narraciones simbólicas que producen efectos que entiendo buenos y virtuosos, ¿no? Pero luego, si quieres... Oye, yo cuando hablo con los rivales de los feminazis, si queréis bajamos a la sociología. Y te digo que mucho mejor que las clases de refuerzo, que mucho mejor que la universidad privada, que mucho mejor que el mejor concepto de Madrid, el impacto exponencial que tiene que un matrimonio siga unido. Y que entonces, en el momento en el que también es verdad, que eso, sin el ejercicio de la fe, se vuelve complejo, pero yo lo hago. Yo no tengo fe. Y por lo tanto, bueno, no tengo fe y considero que es bueno y virtuoso que siga casado con mi mujer. Que eso es lo que no alcanzo a entender. Es por qué contra toda evidencia no hemos conseguido consolidar como verdades... Vale. Pero falta lo vivencial, Pedro. O sea, es decir, yo porque me atrevo a venir aquí a hablar de maternidad y tal, porque he tenido esa experiencia, ¿no? O sea, antes hablábamos, ¿por qué nos lanzamos a esta movida de ser madres o de ser padres? ¿O por qué nos lanzamos con 25 años que tuve yo a mi primer hijo? Y tiene una parte muy experiencial que a lo mejor hay gente que no la ha vivido, hay mucha gente de nuestra generación que no la ha vivido, una experiencia buena, me refiero, de familia. En este mundo líquido, lo primero que se está deshaciendo muchas veces son, pues eso, pues también nuestras familias, ¿no? Entonces, claro, al vivirlo... Te llevo la contraria. Pues llévamelo, pero un momento, al vivirlo, claro, a mí me dicen, tío, pero ¿cómo te...? O sea, pero 4. Entonces digo, es que yo vengo de una familia muy numerosa, tengo bastantes hermanos. Yo no sé explicar la suerte que ha sido para mí haber nacido en mi familia, con todos nuestros defectos, con todos nuestros líos... o sea, pero claro, cuando tú vives algo tan potente, cuando tienes esa red segura sobre la que caerte siempre, y esos padres que con sus defectos se quieren y tratan, ¿no?, de seguir juntos hasta que se mueran, tío, eso yo creo que es un primer resorte. O sea, eso te anima a tratar de regalarle a otros eso que tienes. Ahora yo he tenido hijos porque quiero muchísimo a mi marido, pero quiero decir, sí, y a partir de ahí, tío, el amor es creativo. O sea, entonces, bien, o sea, yo sé que pero también porque es un regalo, tío. Te impone una cosa, porque además me parece muy... Primero porque no es así en mi caso. Claro, pues cada uno viene desde sitios distintos. Claro, entonces, y porque tengo muy buenos amigos que son extraordinarios padres, es lo que te digo de mi urgo, de quien crea a través de la palabra o de la narración simbólica algo que no debería existir. O sea, es decir, ser el padre que perdona, ¿vale?, es un acto irracional. O sea, no debería existir, ¿vale? O sea, es un acto contra la propia lógica. Es decir, oye, si yo te estoy cuidando toda la vida
y resulta que me defraudas, que te den por culo, porque no te necesito para nada, ¿no? Y sin embargo, ser ese padre transforma tu propia experiencia. Lo hayas tenido o no. Yo creo que es un miedo universal. Claro, pero lo que quiero decir es que las ausencias que uno vive como propias, sí. Mi madre no me quiso, mi padre no me quiso, sí. Mi padre no me perdonó, no tengo una buena relación con mi hermano, pueden no tengo una buena relación con mi hermano. Pueden convertirse en un incentivo para tratar de hacer lo contrario, ¿no? Yo conozco gente conjurada contra el destino a decir, no, tuve tal familia de mierda, es tan absolutamente desastre, han sido tan absolutamente desastre mis padres, que yo me comprometo contra el destino a no ser ese padre. Vale. Y eso también forma parte de la experiencia. Absolutamente. Creo que además entonces, abre el abanico. Que llega por cada lado, ¿no? Claro, creo que además abre el abanico. O sea, yo creo que otro de los elementos fuertes de aquellos que entendemos o que la familia es un elemento existencial de la vida colectiva y que no lo portabaceamos bien, ya hablo en términos casi de carácter tecnológico comunicativo, diría que, o sea, la perfección es muy árida. La perfección es un coñazo inenarrable. Ya lo digo yo. Pero, y para mí el puente emocional que te une a la gente, quiero decir, o sea, a ver si me explico. Almu tiene 4 críos. O sea, tengo 3, me hago una composición perfectamente de lugar de cómo está esta casa, cómo está la escalera, cómo está el váter de los niños. En mi día a día, si me vieras en plan cámara oculta, cómo es salir de casa, cómo es acostarlos, cómo llegan por la noche uno que no ha podido dormir y se mete en medio, cómo es esa vida. Ojo, que es una vida llena de ruido, de vivencias, de experiencias y o sea, que aquello está a un volumen de la leche. Yo digo que es un caos precioso. Claro. Entonces, el tema que hay es que hemos convertido esa visión sobre autoexigente, ¿no? Es que voy a necesitar ser un padre o una madre perfecto para poder generar un buen hogar. Y yo eso es lo que niego. Pero claro, es que eso es agotador. Y así es como enfocamos la maternidad muchísimo ahora, ¿no? O sea, todo el rato culpabilizándole esto. Yo tengo que tener el mejor modelo de crianza, el mejor trabajo para empezar a lanzarme a esto. Tengo que dar el pecho 2 años, pero tía, si quieres, y si no pasa nada. O sea, ¿para qué está la leche de composición? Joder. Empezar a vivir, tío, las cosas te van llegando, ¿no? O sea, y bueno, tío, con que no se muera estás. O sea, con que no se muera. Digo, o sea, la función, que no se mueran. Y escucha, que viva muchos años. Claro, es decir, no, es que ahora... Lo mejor posible. Claro. Pero ahí es bueno la imperfección, ¿no? O sea, quiero decir... Pero qué bonito eso también. Bueno. Creo que esto también radica de que aquel con el que formas la familia te quiere imperfecto. O sea, creo que todo viene desde ese punto de origen. O sea, tú con quien formas esa familia... O sea, y la cuestión a la que, por volver un poco a cerrar el ciclo, decíamos, no queremos ser madres, las mujeres no quieren ser madres, no me pongo en primera persona. Porque no es cierto. Las mujeres quieren ser madres. Quieren, pero no se lanzan. Pero se incorporan cada vez más condicionantes que afectan de manera negativa a la decisión. O sea, en realidad tú a ti misma, y lo siento por hablar de un tema que para mí es doloroso porque es seguramente el mayor dilema moral que tengo cuando hablo en público sobre estos temas, que son las gentes que no han podido alcanzar la maternidad. Y aquí tenemos un movidón de 3 pares de cojones, porque lo que pasa es que, eso que dices tú es, no, la gente no quiere ser madre. Bueno, igual la gente pospone la decisión, luego lo racionaliza y luego se encuentra con 45 años... Con que les es dificilísimo. Con tratamientos de fertilidad... Carísimos. Que el problema peor no es que sean caros. El problema peor es que tecnifican el cuerpo de la mujer, porque esencialmente hay una parte de ellos que son sobre los hombres, pero esencialmente, y esto hay que decírselo a las chicas, la tecnificación de las técnicas de fecundidad se produce sobre la mujer. Entonces, ojo
con las ideas que no o sea, esta idea de, bueno, no quiero tener hijos. Bueno, nos hemos encontrado muchas veces que después la gente quiere empezar, se encuentra con numerosas dificultades. ¿Y por qué cuerpo, esto no se habla? ¿Y por qué esto no se habla? Es decir, ya no, o sea... Tema moralmente... O sea, en nuestra a familia... mí me resulta delicado hablar de vale, esto, pero digo, o sea, pero todos tenemos en nuestra familia, en nuestros amigos, o sea, Sí, ya claro. no hay que irse, o sea, no es una minoría. No. Igual que todos tenemos en nuestra familia alguien con alguna enfermedad mental y no pasa nada y ya está, tenemos... O la tenemos. o la tenemos, Sí, o sea, siempre no. todos tenemos Sí, cierta no, tendencia, ¿no? No, pero sí, la infertilidad está muy presente. O la gente que ha querido ser madre de más hijos y tampoco ha Y podido. tampoco ha podido. Y los abortos. Perdón, Tema los abortos, datos también. Tema los datos. abortos El aborto ya es están- el que no se Perdón, habla no, nunca. no necesito hablar de esto. Necesito hablar de esto primero porque son debates, estamos tocando debates moralmente muy complicados que en el espacio público no se dialogan. Me llama la atención, ¿no? Haciendo comparativa de decir, bueno, tratamos el tema de la menstruación como un problema que afecta al bienestar de las mujeres, pero las mujeres que están embarazadas y pierden un niño, que es una situación muy complicada, muy jodida, subir a buscar un latido y que no esté... O sea, Se te parte el nosotros corazón. lo hemos vivido 2 veces. Y es un tipo de dolor que, o sea, se hablan de muchos dolores, pero a veces es como que no tratamos integralmente el hecho de determinados dolores. El dolor de ver a tu hijo pasando por una enfermedad grave en sus primeros años, que es uno de los elementos que yo creo que más te transforman como a nivel personal, es decir, cuando de repente encuentras ese horizonte inmóvil, es... Mi hijo ha tenido una meningitis o está en aislamiento o de repente... Y cómo eso te cambia a nivel emocional. Lo llamativo es que, o sea, hablamos de un mogollón de cosas y de eso, que es un elemento que para mí sería central, porque creo que aunque suene muy extravagante, creo que se silencia mucho y que se habla poco entre las personas que lo están viviendo, ¿no? Es decir, es como que esa proyección de que tenemos siempre un plan, que lo tenemos todos súper organizado, que sabemos perfectamente lo que va a pasar, cuando de repente llega algo que aterriza como un B-52 y bombardea todo, ¿no? Mira, voy a decir una cosa aquí delante de Almu y delante de ti, tirándome un triple desde el mediocampo. La transformación que sobre la mujer opera la maternidad, que es un elemento sobre tu cuerpo, sobre tu carácter, sobre tu identidad, sobre tu manera de verte, coño, en el mundo. Sí. O sea, no se habla. O sea, es que, o sea... Bueno, te diré, se habla, pero al menos lo que yo me he encontrado, que a lo mejor otras mujeres, que aquí hay vivencias, ¿no? Como mujeres, y yo me he encontrado siempre con que se habla desde lo negativo. Claro, pero desde esto, es que... desde las renuncias, en lo que vas a perder, entonces hay que ser realistas, por Dios, es que yo siempre digo, oye, antes de lanzarte a esta movida, tío, mira un poco a tu madre o mira a otras madres amigas, verás que están cansadas y verás que tienen, en general, también una sensación, bueno, pues de mayor propósito. plenitud y de propósito. O O sea, sea, esos asientos, sabiendo ya la realidad, sabiendo que no duermes. En mi caso, no duermes nada, luego hay bebés muy buenos y tal. Yo duermo tengo con 14. gemelos de 7 meses, o sea, duermo poco. Pero digo, esto, o sea... ¿no me parece que mi juventud era una alternativa a la maternidad? O sea, yo soy madre, joven, estoy tratando de conciliar una época vital. O sea, yo tengo 30 años, para lo bueno, para lo malo, o sea, para lo que me gusta, para la música que me gusta, para los planes que me gusta hacer. La maternidad para mí no ha sido el culmen de mi vida, en absoluto. Bueno, Vale, yo entiendo que hay gente que piense eso. Para mí no es la guinda del pastel. A mí me ha transformado. Me ha transformado. Es que a quién no le transforma ser madre, ¿no? Lo que tú decías, es que hasta biológicamente, o sea, ante el espejo, ante la mirada de los demás, en el trabajo, o sea, me ha transformado. Para mi pareja, todo. Pero bueno, o sea, yo he visto que en la maternidad también
la vida no acaba, ¿no? Florece. No, es que, florece, tío. O sea, encuentras sentido. Es que hay una... desarrollas habilidades, que nos encanta tanto esto, ¿no? Es que hay skills. O sea, muchos skills. Solo te completa más. O sea, tú sigues siendo la que eras y eres alguien diferente a la vez, ¿no? Eso ¿Cómo te sientes? Sí. Pero Pedro no está muy convencido. No. Pero, por ejemplo, O sea, esto que nos da mucho miedo de renunciar, de dejar de hacer cosas y tal. Yo digo, bueno, pues, entre otras cosas, ¿no? Me gusta escribir, tocar la guitarra, podría decir varias cosas, ¿no? Por supuesto mis amigos, por supuesto salir de fiesta. Yo ahora que soy madre, hago todo un poco menos. Pero lo que yo no voy a hacer, y menos si me planteo ser madre con 25 años, es terminar con lo que ya era y a partir de ahí, no sé, ser la típica señora madre que te imaginas de 50 años con hijos adolescentes. Pues no. A ver, es que me hace mucha gracia porque además creo que son narraciones como de sitcom. O sea, es como... O sea, yo digo, pero si la vida real no es así, nunca es así. O sea, quiero decir, es como... o sea, fíjate, es como cuando... O sea... Alguien dije, bueno, cuando pase esto ya me quito la cabeza y me convierto en el Pedro adulto. Y yo creo que no, que todo es más como una integración narrativa, vas lidiando con ella. O sea, no es que de repente te conviertes en padre o te conviertes en madre y, joder, oye, ya es que ahora sé cómo educar. Que sigues siendo el mismo piernas. O sea, yo les explico a mis hijos que yo era un fracaso académico y que por lo tanto no les puedo decir cómo se tienen que comportar en el cole porque no tengo ni idea. Que eso, su madre. Ahora, les puedo educar sobre las cosas que yo sí sé, ¿no? ¿Qué es lo que te hace la paternidad o la maternidad? Yo creo que amplía tu campo de visión sobre la realidad, amplía el foco. Es decir, la adolescencia es tener razón todo el puto rato. Tener súper claras las cosas, es como... Y la adolescencia es muy necia, es muy... Esto es así, y es muy negarse a entrar en contacto con el otro porque tú tienes muy claro que tienes fuerza suficiente como para transformarlo todo a tu alrededor, ¿no? Y yo creo que la paternidad va transformándote, incorporándote principios de prudencia, te vuelve mucho más sensible a entender que hay millones de cosas en el mundo que no controlas, te vuelve mucho más capacidad, te da mucha más capacidad de escucha. Todo eso es madurez también. Claro. Ojo, te enfrenta a ti mismo y a experiencias. Mira, se habla muy poco de esto, de cómo transforma la vida entre los futuros padres la aparición de la maternidad. La convivencia, el deseo sexual, la distancia. Te diré que se habla mucho y se habla cada vez más. No, digo, se habla, yo creo, en términos de mujer, pero no de hombre. No, de hombre no, el hombre estáis absolutamente olvidados. Claro, Pena, pero en este debate, en estos temas... Yo que hablo tanto con chavales... Hay gente que se preguntará qué hace Pedro aquí hablando de maternidad. Pero claro, es que la paternidad es la otra parte. Mira, yo que hablo tanto de... Claro, ¿por qué? Porque fíjate que hemos hablado de decisión de maternidad, ¿no? Y le damos como mucho foco a eso porque se está perdiendo y demás. Pero no hablamos, y esto es un poco mi reflexión también de, oye, ¿y los chicos? ¿Qué cojones pasa con los chicos? O sea, los chicos o sea, nosotros sabemos que el hombre tiene una vocación agónica, ¿no? De matarse contra las cosas. Yo creo, esto será un comentario de hiperseñoro, pero creo que nosotros tenemos que hacer ese tipo de cosas agónicas precisamente porque no damos a luz. Entonces, claro, la afirmación en el mundo de que vivimos, o sea, de que existo, ¿no? Requiere muchas veces como de esas gestas agónicas, ¿no? De, oye, pero ¿por qué coño estás haciendo esto? O sea, y entonces ese impulso es el que lleva muchas veces a la gente a matarse contra las cosas, en su trabajo, en experiencias extremas y demás, ¿no? Sí, hay muchos psiquiatras en este plan estudiando esto y sí, algo tendrá que ver. Algo hay, ¿no? Esa vocación de tal. ¿Qué pasa? Mi sensación es que quien mejor vehicula esa experiencia agónica, que habla de la muerte, de morir, de que nos morimos y de cómo evitamos esa sensación de que no somos relevantes, es lo que mejor contiene, el contenedor que más fructifica y que más te da
para construirte de manera sana sobre esa idea de, no, que yo existo, para mí es el hogar, es la familia y es la paternidad. O sea, una persona con el trabajo más humilde del mundo, que no sea el tío más listo, que no sea el tío más ingenioso, que no sea el tío más guapo, que no sea el tío más tal, si es capaz de custodiar un hogar, cuidar a unos críos, cumplir con su palabra, cumplir con su compromiso y perdonar a sus hijos, ya es alguien en el mundo. Y así lo hemos reconocido a lo largo de la historia. No necesitas... Todo eso que te dicen que necesitas no es verdad. O sea, esto ya era un hombre. Esto ya era un hombre. Y eso, que no se lo decimos a los chavales, que les decimos que tienen que ser no sé qué... Que a ver cómo haces networking con padre. O sea, yo creo que esto es el dilema de la paternidad es una responsabilidad completamente irresponsable. O sea, se aprende haciendo, como todo, ¿no? Entonces, bueno, yo, por concluir ya, porque nos estamos quedando un poco cortos de tiempo... ¿Sí? O sea, ¿Pero cuánto ojalá, tiempo hemos pasado? Ya, ojalá pudiésemos seguir aquí toda la vida, ¿no? Pero me quedaría un poco con la conclusión, Almu decía, ¿no? O sea, es que la maternidad, y Pedro se dirá lo mismo con la paternidad, a mí me transforma a alguien más. No dejo de ser alguien, sino que soy más, ¿no? Y nada, entonces esa sería como mi principal conclusión, ¿no? Que al final en ese vivir en lo imperfecto y querer lo imperfecto y salir de nosotros y vivir para otro es donde radica la maternidad, la paternidad, la familia y un poco el bien al que en cierto sentido todos anhelamos, ¿no? Sí, yo si tengo que decir algo así al final, yo solo animar a la gente a esta movida, ¿no? Sí, no hay que tener la vida perfecta. Incluso no hemos tocado el tema económico, ¿no? Pero las razones... las razones económicas, da igual, en los estudios, no lo digo yo, ¿vale? En el INE, no es lo que dicen las mujeres por lo que no se lanzan a la maternidad, ¿no? Es la quinta razón. La primera es lo que estábamos hablando, ¿no? Más de vínculos, más de... Sí, de tener esa red segura, ¿no? Sobre la que construir algo que merezca la pena. Pero animar, o sea, la vida de una madre joven es tal cual, alguien joven con una responsabilidad que te trasciende y viviendo ese caos, ¿no? Precioso que es hacer el encaje de bolillos. La conciliación es otro gran tema que tampoco hemos cerrado, pero la conciliación, pues no sé, se hace viviendo, ¿no? O sea... Yo fíjate, voy a optar por mi vía, que no es la de la... No es la de... A mí me preocupa mucho que la gente entienda o perciba como que cuando yo defiendo el tema de la familia es como que estoy vendiendo un coche usado, ¿no? Además, un coche usado por mí. Hazlo porque a mí me vino bien. Hazlo porque yo es que he visto la luz y soy un converso y entonces tengo como una especie de conversión paulina, me he caído del caballo, yo antes era drogadicto, ahora no sé qué, Lucía me ha salvado la vida porque el perdón y su madre, ¿no? Y que tú no lo dices en este sentido, cuando vendes la familia. O sea, mi miedo es que la gente lo perciba como esa especie de gesto de oye, hazlo porque... Porque a mí me ha solucionado todo, ¿por qué? Y yo, o sea, yo quizá mi perspectiva es otra, es hazlo porque creo, no porque a mí me haya venido bien o porque me hayan pasado cosas buenas al hacerlo o porque Almu aprenda más cosas o porque tengamos... Hazlo porque hay una dimensión de la belleza a la que vas a ser ciego hasta que suceda. Uh-huh. Esa curiosidad, que es la que ha animado el espíritu de los seres humanos desde que salimos de una puñetera cueva, confía en él. O sea, ábrete a vivir esa parte de la experiencia del ser humano que contradice todo lo que te han dicho hasta el momento en el que suceda. Hay relaciones no intermediadas por el interés. Hay relaciones que no parten de que yo quiera obtener algo de otra persona. Hay relaciones que se basan en la entrega pura. Y tú no las vas a ver, ese mapa no se va... ¡Uy, que me mato! No ese no mapa de las vivas. No las vas a Pero por eso animas a que la gente las viva, ¿no?
Sí, Salga porque, como salga, porque hay dragones. Es decir, porque hay una parte del mapa donde hay dragones y quiero que la gente los vea con sus propios ojos. Y creo sinceramente que es la razón por la que merece la pena. Perfecto. Daros las gracias a los dos, Almu y Pedro, por esta conversación tan interesante y esperamos que a quien nos oiga pues le inspire algo. Espera, que compartan, que le den al like en YouTube, que lo compartan con sus amigos, smash that button. Es que yo, o sea, Subscribe. suscríbete.